Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo una novela de fantasía y en concreto esta, La biblioteca del Monte Chuck de Scott Hawkins. Es una novela que no solamente es de fantasía, sino que también es de terror. Es bastante escatológica en el sentido de que, bueno, muere muchísima gente de forma muy cruel y aparecen escenas, pues, bastante desagradables, pero que sinceramente es original y a pesar de lo que voy a decir ahora al principio, es una novela que recomiendo, pero hay que tener paciencia. De hecho, esta novela está en mi lista de libros recomendados de fantasía que podéis encontrar aquí arriba. Es de las pocas novelas de esa lista que es una novela autónoma y que de hecho es la primera novela de este escritor que se publicó en 2015 y en España ha sido publicada por la editorial Colmena con 580 páginas. No he visto ahora que esté en edición, tampoco he visto que esté en Kindle, pero de momento se puede encontrar fácilmente de segunda mano y a unos precios que, bueno, que son asequibles, no son baratos tampoco porque es el precio de salida de mercado del libro más o menos, pero por lo menos no solamente hay las opciones de 100 euros, 200, es que yo no entiendo, o sea, esta especulación en los libros que hay muchas veces, sobre todo en libros que son relativamente recientes. ¿Qué sentido tiene, por favor? Pero bueno, como os decía, es una novela extraña porque inicialmente resulta bastante confusa porque no entendemos qué es lo que está pasando ni cómo se estructura o funciona el mundo en el que está pasando, a pesar de que pasa en nuestro mundo. Lo que pasa que hay un elemento adicional de fantasía y claro, esto genera muchísima confusión porque además cada capítulo parece que te está explicando elementos inconexos entre ellos que no llevan a ningún lado y hasta que no pasa aproximadamente un tercio de la novela, pues no es cuando empiezas a entenderlo todo y a disfrutarlo porque está muy bien en realidad, o sea, lo que pasa que no arranca demasiado bien y creo que eso puede ser una barrera a la hora de acceder a este libro. La novela está escrita principalmente en tercera persona subjetiva, desde el punto de vista de Caroline, que es una narradora que además no es fiable, especialmente en la primera parte, porque no explica todo lo que conoce o todo lo que piensa o todo lo que está pasando y que ella sabe y que tú sabes que lo sabe porque va dejando comentarios que dices, sabe más de lo que dice porque no me dices qué es lo que está pasando. Se ha querido hacer pues una especie de suspense en este sentido sin querer desvelar demasiado y yo creo que dura más de lo que debería durar. No está mal que en los primeros capítulos sean así, que estén desorientados, pero creo que no deberían ser tantos. Estos capítulos, sobre todo al principio del libro, se van alternando con puntos de vista de otros personajes que aparentemente son aleatorios y que aparecen en ese capítulo para luego desaparecer, que eso es algo muy común en Stephen King, que lo suele hacer. No todos los personajes que aparecen así no son importantes, algunos sí que luego son secundarios importantes y de los que se cuenta su vida completa, así con anécdotas un poco random que nos parecen que no tienen ningún sentido meterlo allí, pero generalmente sí lo tiene y que claro, pues te corta la narración entrando con este personaje y además hay varios seguidos que creo que es un abuso en este sentido porque corta la narración, a pesar de que, como os digo, es un libro que me ha gustado, que está muy bien, que es original, pero que tiene estos problemas con el inicio. Y a su vez hay interludios de la infancia de Caroline cuando inició su aprendizaje con la figura a la que llaman padre junto con sus otros hermanos, que en realidad no son hermanos de sangre, pero que en total son 12 niños que padre acoge para enseñarles su oficio. Todo esto que os he dicho genera un estado de confusión importante, sobre todo cuando van apareciendo los diferentes personajes, especialmente los hermanos de Caroline, que son muy extravagantes, tiene una razón de ser y realmente vale la pena porque a medida que vas avanzando ves que sí tiene sentido todo lo que hace y que sobre todo que el desarrollo psicológico de Caroline está muy cuidado porque hay 3 momentos importantes. La Caroline de los 10 años que vemos a través de estos interludios, cómo era, en qué Caroline es en el momento en que está narrando esto y en la que se tiene que convertir o tiene que transformarse. Y todo esto tiene un sentido narrativo y la verdad es que es bastante coherente y creo que esto es un valor a tener en cuenta de esta novela. Pero vamos, ¿de qué va? El trasfondo que creo que es esencial por si os queréis leer este libro para que no vayáis tan perdidos como iba yo al principio, que no sabía quién era padre, que si tenía poderes de verdad, si tenía algún tipo de importancia en el mundo. Pues sí lo tiene, no es solamente un señor extravagante, extraño que está allí capturando a niños para enseñarles cosas extrañas y torturarlos. No, no es así. Como os he dicho, pues transcurre en nuestro mundo, pero la diferencia es que existe un hombre, si es un hombre, que tiene miles de años, al que Caroline y sus hermanos se refieren como padre, pero que se conoce también como Adam Black o
a Blacka, que de hecho Adam Black, pues, o Black Adam, es un nombre bastante común en todo este tipo de mitología extraña, es decir, no es algo que se haya inventado él ahora mismo, sino que aprovecha que existe este mito dentro de la cultura popular y que originalmente, pues hace unos cuantos milenios, consiguió el control de la creación del mundo, tal y como lo conocemos, y durante estos milenios pues ha dedicado a estudiarlo y a recoger todo el conocimiento y sabiduría en una biblioteca gigante, muy 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 grande, que es la Biblioteca del Monte Char, y que está dividido todo en 12 disciplinas, que es según las ha ido estudiando y manteniendo un orden pues aparentemente lógico. Por ejemplo, está la medicina, las matemáticas y la física, todas las lenguas que existen, han existido y existirán, la muerte y el más allá, o sea, porque hay un más allá, la guerra y el arte del guerrero, la capacidad de poder viajar hacia el futuro y, por ejemplo, poder prever qué es lo que pasará. Y así, pues, un total de 12 disciplinas que tampoco se ahonda demasiado en ellas, porque solamente se ahonda en las que aparecen personajes que son importantes para la historia, pero que lo que es importante entender es que dentro de estas 12 disciplinas está todo el conocimiento que existe en el universo. Y es que aparentemente no llega a utilizar la magia, sino que todo lo que hace lo hace gracias a haber adquirido todo este conocimiento. Y si puede vivir tantos años es porque ha encontrado una forma médica de poder vivir todos estos años y conocer todos los aspectos del universo. Y aunque permanece en la sombra, porque evidentemente pues la mayor parte de los humanos no saben que existe, lo cierto es que de vez en cuando pues interviene en el mundo y no solamente lo conocen el resto de personajes que están en este ultramundo, que conocen lo que hay detrás de lo que está pasando y cómo funcionan las cosas, sino que también los hombres más poderosos del mundo también saben que existe, precisamente pues porque tiene muchísima influencia. Y precisamente 25 años atrás del inicio de este libro, pues sucedió que el presidente de los Estados Unidos decidió que no quería que este señor que le habían pasado en un expediente, pues tuviese más poder que él o que tuviese ningún tipo de capacidad de decisión. Y cuando descubrió dónde presuntamente vivía, a pesar de que vivía en un suburbio rodeado de varias familias, pues lanzó una pequeña bomba nuclear para acabar con Adam Black y así deshacerse de él. Evidentemente esto no funcionó y Adam Black sabía que iba a suceder, pero no hizo nada para impedirlo, y después de la muerte de familias enteras que se encuentran allí, pues adopta, sin pasar por las formalidades requeridas, a 12 de los niños que se habían quedado huérfanos para entrenarles en sus disciplinas. Padre es una figura extremadamente cruel y sádica, pues que impone castigos extremadamente crueles a cada uno de los niños que a medida que van creciendo pues tienen una serie de traumas importantes, porque no solamente les impone este tipo de castigos cuando traspasan las reglas que les impone, sino que como parte de su entrenamiento pues tienen que pasar cosas muy duras. Por ejemplo, la niña que estudia el más allá pues tiene que morir tropecientas mil veces para poder ir al más allá e investigarlo, y cada vez que muere la mata de una forma diferente, y algunas muy dolorosas o crueles y otras muy sorpresivas. O sea, para que os hagáis una idea de cómo es la infancia con este señor, que más les valdría haber muerto con la bomba. A estos niños se los lleva a la biblioteca, que se encuentra en realidad en otro espacio interdimensional. Por eso, por muchas bombas que tirasen de los Estados Unidos, pues no iban a destruirlo, y les asigna a cada uno de ellos una de las 12 disciplinas y les prohíbe que aprendan cualquier cosa de otra disciplina que no sea la suya, imponiendo pues castigos terribles, no solamente para el que aprende algo de una disciplina que no es la suya, como el de la disciplina que le ha dejado aprender algo. Evidentemente este trato pues los convierte en personas rotas y desconectadas de la realidad, cuando no en profundos psicópatas, como sucede con algunos de ellos. Y de hecho los más importantes pues son evidentemente la protagonista Caroline, que tiene la disciplina de las lenguas, habla todas las lenguas que se han hablado, que se hablan y que se hablarán en la Tierra, y que su momento de mayor trauma precisamente en esta educación sucedió muy al principio, porque cuando tenía solamente 9-10 años pues quiso tomarse unas vacaciones de su aprendizaje, porque consideraba pues que ya había estudiado mucho, y padre la dejó vivir con 2 ciervas en el bosque con las que se podía comunicar, y estuvo viviendo con ellas meses, para que luego su hermano David, que es el
principal antagonista dentro de estos 12 hermanos, las matara delante de ella y encima, para darle una lección, padre las descuartizó, las asó y las dio de comer a todos los hermanos y evidentemente Caroline pues se fue a su habitación porque no podía ver eso. David, este hermano tan genial, tiene la disciplina de la guerra y es el principal rival de Caroline, es un psicópata absoluto porque es una persona cruel y sádica, pero que la han creado así, es decir, inicialmente David no era así, pero que todo lo que le ha pasado pues hace que le encante pues la muerte y el dolor y el torturar a la gente. De hecho, ha matado varias veces a todos sus hermanos y a la mayoría de las chicas pues las ha violado. Y su punto de quebrado, para que entendáis, o sea, quién fue y en qué se ha convertido, era una persona pues que era muy empática y que de hecho quiso ayudar con su disciplina a otra de las niñas, la que moría continuamente, para enseñarle a no notar el dolor, y cuando lo descubrió padre, lo asó a fuego lento en la barbacoa durante horas hasta que solamente quedaron los huesos. Luego, evidentemente, fue resucitado, pero la cuestión es que es una tortura increíble y que ese fue el punto en que se convirtió en otra persona. Otro de los hermanos es Michael, que tiene la disciplina del mundo animal y habla con ellos y convive con ellos, ha convivido con diferentes animales, no solamente con los más importantes, y es el que más aprecia a Caroline y con el que más cercanía tiene, pero es alguien vulnerable y herido, completamente roto, y que precisamente para no estar cerca de padre se pasa la vida investigando con otros animales y yendo desnudo por el mundo viviendo como si fuese un animal. Y otra hermana es Jennifer, que tiene la disciplina de medicina y que está cansada de tener que curar y resucitar a sus hermanos después de asesinatos increíbles, no solamente a manos de David, sino también a manos de padre, y que precisamente se disocia de toda esta realidad y toda esta tortura estando permanentemente drogada. Y así es la disfuncionalidad que existe entre todos los hermanos, porque todos tienen este tipo de problemas. Cada uno de estos niños pues acaba teniendo poderes aparentemente sobrenaturales y sobre todo son poderes extraños y poderosos, pueden hacer muchas cosas y que aún proviniendo de nuestro mundo, porque estos niños pues estuvieron viviendo pues en el mundo normal en Estados Unidos hasta los 9-10 años, han olvidado completamente la lengua inglesa, solamente hablan la lengua que les ha enseñado padre y han perdido completamente el contacto con la realidad, no solamente a nivel emocional, sino que no han salido a la realidad, no saben cómo funciona el mundo y no saben lo que es nada, lo han olvidado completamente todo y sobreviven como pueden a su propio trauma, y realmente es muy triste la situación en la que se encuentran todos ellos. ¡Suscribíos! Y ya entrando en la reseña en sí, pues la novela empieza con Caroline, que está andando por una carretera de estos pueblos pequeños que existen en los Estados Unidos, después de haber asesinado a un policía, sí que tengamos claro el porqué y que, bueno, pues que le ha sido fácil matarlo, pero tampoco le gusta demasiado matar, pero que lo ha hecho porque lo considera necesario, no sabemos por qué, porque no lo explica, y explica también pues que tiene prisa porque tiene que ir a reunirse con sus otros hermanos, ya que la única que puede salir de exploración desde que ha sucedido todo es ella, porque es la única que sabe hablar inglés y que se puede relacionar con el mundo. Y es cierto que entiende mejor cómo funciona el mundo no solamente por hablar en inglés, pero también es cierto que hay muchas cosas que desconoce, porque por ejemplo no sabe lo que es un teléfono móvil y tampoco tiene claro cómo se tiene que vestir, ni ella ni sus hermanos, pero es cierto que ella es la que viste más normal de todos ellos. Pronto entendemos que está viviendo con sus otros hermanos en una casa de una señora mayor normal, es decir, no está viviendo en la biblioteca, a la que tienen hipnotizada precisamente pues para que no se vuelva loca con esta gente extraña que está viviendo en su casa y que les hace la comida, y mientras tanto pues ellos están desesperados para poder volver a entrar en la biblioteca de la que han sido expulsados. Deducen que padre pues ha desaparecido y que incluso cabe la posibilidad de que esté muerto y que por alguna razón pues se ha activado un sistema de seguridad metafísico que viene del futuro que impide que cualquiera de ellos pueda acercarse a la biblioteca, ya que a medida que se van acercando y se acorta la distancia hacia la biblioteca pues empiezan a tener síntomas físicos terribles que si siguen acercando pues los terminarán matando, y no es el problema de que los mate porque los puede resucitar luego la otra hermana, sino que tienen que ir a recuperarlo y cuando vayan a recuperarlo los otros también morirán. Y entonces, claro, necesitan saber qué es lo que está pasando, no solamente para
saber qué está pasando con padre, sino porque lo más importante es que como padre es quien controla la creación, evidentemente tiene enemigos y estos enemigos pues no están tan a favor de la creación tal y como existe y seguramente pues acabarían con los humanos en el momento que estos seres consiguiesen entrar en la biblioteca y accediesen a todo este conocimiento, por lo que necesitan saber no solamente lo que ha pasado con padres, sino también conseguir entrar en la biblioteca para defenderla. Evidentemente, pues dentro de este grupo, pues David da por hecho de que cuando consigan acceder, si padre está muerto, pues es él quien heredará su lugar, pero es también odiado entre sus hermanos. O sea, hay que tenerlo en cuenta porque todos sus hermanos han muerto a sus manos muchísimas veces. Mientras tanto, pues David intenta pues diseñar algún tipo de plan. El problema es que a pesar de que es un estratega maravilloso para la guerra, porque al fin y al cabo es su disciplina, la realidad es que no entiende cómo funciona el mundo y cuáles son los mejores pasos a seguir, por lo que Caroline es la encargada de llevar a cabo todas estas cosas y desde el principio vemos que tiene una doble agenda porque no está dispuesta a que David le diga lo que tiene que hacer. Precisamente en una de estas salidas, Caroline, y desde el punto de vista de la otra persona, que es un extraño que se llama Steve, que explica cómo Caroline se le acerca y el capítulo nos ha explicado pues que tiene un pasado criminal del que se está intentando distanciar, hasta que aparece Caroline que le ofrece una cantidad increíble de dinero, como $300.000, para entrar en una casa y conseguir un objeto que era suyo. Pero Caroline en realidad lo que está es tendiéndole una trampa precisamente para encubrir las pruebas del asesinato del policía, porque efectivamente la casa que Steve termina entrando es la casa del policía y claro, ahí es cuando te llevas la primera sorpresa de que el policía lo está apuntando con un arma y que no está muerto. Este policía además mata a Steve y luego Caroline vuelve a matar al policía y ahí se termina el capítulo pidiéndole disculpas Caroline a Steve. En otro capítulo aparentemente sin sentido, pues aparece otro personaje, Erwin, que se nos explica también toda su vida y cómo ha llegado hasta allí, que era un antiguo soldado de élite, que de hecho pues ha ganado muchísimas medallas y es alguien relativamente famoso, y que actualmente está trabajando para Seguridad Nacional y lo vemos dirigirse a una prisión para entrevistar a Steve, que ahora no está muerto, está vivo, pero no consigue llevar a cabo la entrevista porque justo cuando entra en la misma sala, pues aparece David en la comisaría y mata a todo el mundo de una forma muy cruel y muy rápida, sin que les dé ni siquiera tiempo a reaccionar, vestido de una forma muy extravagante porque, entre otras cosas, pues lleva un tutú fucsia cubierto de sangre porque él no se ducha y por lo que como mínimo su aspecto tiene que resultar peculiar y si encima ves la facilidad que tiene para matar sin siquiera estar utilizando un arma de fuego, sino que utiliza una especie de daga con cadena que mata a todo el mundo y se lleva a Steve, pero a Erwin lo deja vivo porque lo reconoce precisamente como héroe de guerra y dice, ah, mira, uno como yo. Evidentemente no le da muchas explicaciones porque tampoco entiende su lengua y se lleva a Steve a la casa en la que está con sus otros hermanos y Steve pues se despierta en la casa donde están viviendo todos. Él no tiene conocimiento de que haya muerto en ningún momento y se encuentra despertando en una habitación extraña rodeada de personas aún más extrañas y también de Caroline que lo ha matado. O sea, que es una situación para él un tanto difícil de asimilar. Pero bueno, que no os desconcierten todas estas escenas porque como os digo, toda esta confusión luego mejora y vas entendiendo que todo lo que va pasando y es un libro original, no es un libro de fantasía normal porque es un libro de terror también y que sin duda recomiendo que si lo encontráis lo compréis porque seguramente si os gusta este género y os gusta Stephen King es una mezcla muy buena y original y que sin duda no os va a dejar indiferente y seguramente os va a gustar. Eso es todo, espero que os haya gustado, si es así dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dale a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes van a ser la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, El misterio de Salem Slot de Stephen King y en el ámbito de los cómics, Secret Wars de Hickman, es decir que son las segundas y aún me estoy pensando qué es lo que haré luego. Nos vemos en el siguiente vídeo.